Conexión Red Digital. Solo por ATN Televisión. Todo lo nuestro. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni de violencia. ATN Televisión. Todo lo nuestro. A continuación. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Hoy jueves 8 de marzo del 2021, siendo las 6:04 de la tarde. Nuevamente primera página por ATN Televisión y por los radioescuchas de Radio Lemas de Colombia, Dial 1340. Hoy tenemos un invitado muy especial, el honorable senador Rodrigo Lara Restrepo, que muy amablemente aceptó nuestra invitación, quien bajo la dirección de Ricardo Helves, el acompañamiento de Nelson Ramiro Pérez y Blanca Cruz González y William Ovallos. Muy buenas tardes, Nelson Ramiro. Buenas tardes, doctor Jairo Augusto Pérez Aranguren. De igual manera, fraternal saludo para nuestro invitado en el día de hoy, que nos congratula con su aporte en este programa de opinión pública, el doctor Rodrigo Lara. De igual manera, un fraternal saludo para nuestro ingeniero de sonido y video, Adrián Hurtado, y a toda esa inconmensurable audiencia y evidencia que hoy están expectantes al programa con el invitado de hoy. Buenas tardes, doctor Rodrigo Lara Restrepo. Jairo Augusto, un saludo muy cordial a usted, por supuesto a Ricardo. Aquí básicamente lo saludamos también desde este espacio, naturalmente Nelson, y a todo el equipo y a todos los televidentes. Para mí es muy grato y es un honor estar con ustedes. Bueno, doctor Rodrigo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No obstante, queremos dar inicio a este programa para hacer mención de algo muy importante. Hoy es el Día del Incentivista, de todos estos médicos, de todos estos profesionales que día a día están dando sus vidas por la salud de los colombianos y del mundo entero. Primera página de ATN y todos los que participamos en este programa, le mandamos un saludo muy afectuoso a todos los médicos que 24 horas a diario están exponiendo sus vidas por los irresponsables colombianos y ciudadanos del mundo, porque la verdad es que poco nos cuidamos y queremos que ellos den sus vidas por nosotros. De otra manera, queremos aclararle a nuestros oyentes, nuestros televidentes, que este programa sigue las directrices del periodista Ricardo Helves. Todo lo que aquí se desarrolla está bajo su dirección y bajo su responsabilidad. Gracias, doctor senador Rodrigo Lara, por estar con nosotros, y no podemos empezar el programa a hablar con usted si no nos recuerda cómo van esas relaciones políticas con Germán Vargas Lleras. Pues, son cordiales, Jairo Augusto, son cordiales, son amables. Yo pues marqué una distancia con el partido Cambio Radical desde el año pasado, pero pues eso no me lleva a mí de ninguna manera a afectar ni menoscabar una relación personal que es cordial y respetuosa. Lo mismo que con la mayoría de los integrantes. Yo no soy persona de salir tirando la puerta ni hablando mal del lugar en donde me encontraba antes. Pues hijo de Rodrigo Lara Bonilla, que nos dejó unos legados importantísimos en su vida política y en su vida profesional. Nelson Ramiro. Sí, efectivamente. Mire usted que hablar de los Lara es hablar de personas que han contribuido en el ejercicio del control público. Pues mire, al doctor Rodrigo Lara Restrepo, desde muy corta edad, desde los 8 años de edad, tuvo que dejar el país y trasladarse a Europa con su familia tras el asesinato de su padre. ¿Eso no le generó a usted como una especie de animadversión precisamente por estas tierras, doctor, en donde perdió la vida su señor padre, tratando de ser redentor de la democracia y de las buenas costumbres, doctor Rodrigo?
Eso lo que pasa es que esa experiencia tan dolorosa, tan traumática para un niño, para mí, para mis hermanos y para mi mamá, se produjo básicamente por el inmenso amor que sentía mi padre por Colombia. El sacrificio de mi padre solo se puede entender desde la perspectiva de un gran amor por el país y de haber asumido un combate solitario, pero pues en nombre de un país en contra de unas organizaciones muy peligrosas que pretendían cooptar y someter a la democracia colombiana, que someter a todos los colombianos. Entonces ese fue el legado que él siempre nos dejó. Él nos enseñó a querer mucho a Colombia, a querer mucho a los colombianos y a sensibilizarnos muchísimo con el dolor, con la tragedia de muchos y a no ser insensibles ante esa situación. Ese es el ejemplo y el legado que él nos dejó. Bueno, pues ha continuado usted con un buen historial porque la verdad hay que reconocerlo, que su ejercicio profesional y político ha sido reconocido por toda la comunidad y tanto es así que el resultado electoral cada vez que participa es notorio y exitoso. Muchas gracias. ¿Cómo va, senador, su fundación? ¿Y es que piensa ser precandidato presidencial o piensa organizar un nuevo grupo político? Hombre, Jairo, mire, yo tengo convicciones ideológicas. Yo no estoy en la política básicamente por el simple hecho de conseguir un resultado electoral. Yo creo que el resultado electoral es básicamente un ejercicio que va detrás del espíritu, va detrás de una idea. Y la idea es básicamente una concepción liberal socialdemócrata del Estado, de la sociedad y del rol del individuo en esta sociedad. Es decir, yo creo en las ideas, creo en el poder de las convicciones ideológicas y creo que ese espacio ideológico está hoy en día menoscabado, es un espacio ideológico que se ha venido a menos. Usted hoy encuentra dos grandes espectros ideológicos. Hay una izquierda de origen marxista, que pues no se pinta como marxista, pero pues es una izquierda marxista que la dirige el doctor Gustavo Petro, en un extremo, y en el otro está la derecha populista, que es básicamente el gobierno actual. Y son dos causas o dos proyectos ideológicos fuertes. La izquierda marxista pues es marxista, no hay necesidad de explicarla. Y la derecha populista pues es básicamente populismo, que usa el miedo, manipula a la gente y la aturde con el miedo, que el castrochavismo, que el 2022, que el disidente, que Cuba, que Venezuela, que cualquiera. Porque el arte de ellos es dividir asustando a la gente, enfrentando a los colombianos, para que la gente aturdida no se dé cuenta de que ellos gobiernan para una pequeña minoría, para unos pocos. Y lo vimos en esta crisis. Fueron austeros con la clase media, austeros con los pequeños comerciantes, austeros con los sectores populares y muy generosos con los ricos de este país. Son los gobiernos de Robin Hood al revés. Y el espectro nuestro, que es básicamente el espectro liberal, pero reformista y socialdemócrata, está muerto. Perdió su identidad ideológica. Y este es un espectro que vale la pena revivir y vale la pena convertirlo en una gran bandera ideológica y política en este país, porque es lo que necesita Colombia para fijarse un propósito común y salir de la crisis. Colombia necesita muy profundas reformas sociales, muy profundas reformas económicas, pero no las puede hacer saltando al vacío de la izquierda marxista, que es lo que propone la izquierda marxista. Esas reformas tienen que hacerse en el marco de la democracia liberal, de la separación de poderes, del respeto de la alternancia democrática. Tienen que hacerse esas reformas respetando la economía de mercado, pero son reformas profundas, son reformas socialdemócratas. Ese es el espectro ideológico que estamos trabajando y para eso creamos esta fundación, porque esto es lo que interpreta el corazón de los colombianos y esto es lo que nos permite salir adelante. Esta es una concepción política que no divide a los colombianos. La izquierda marxista divide, atizando las frustraciones que produce un sistema tan desigual. Y la derecha populista del Centro Democrático y del actual gobierno divide manipulando con el miedo. Pues no me contestó, senador. ¿Precandidato para hacer un grupo de senadores inicialmente en la Fundación Juntos?
La fundación tiene un propósito de centro de pensamiento para la acción política. Y el tema de la precandidatura, pues yo no lo descarto. Sin embargo, pues es algo que en este momento no me desvela. Yo creo que esta campaña inició muy temprano y yo creo que antes de aspirar es importante construir esa plataforma ideológica. Aquí en Colombia usted ve que hay muchos candidatos que salen de una vez desde el principio a decir yo soy candidato, se ponen de primeros en la fila y después viene el miércoles, pero yo qué voy a representar, en dónde me voy a parar, cuál es mi mensaje, qué represento yo. Y para ser candidato presidencial, para mí es muy importante ser vocero y representante de un gran proyecto ideológico, de un gran proyecto político, y eso es lo que estoy construyendo en este momento. De pronto, si se dan las circunstancias, no lo descarto, pero por ahora estoy en esto y en la actividad legislativa de este semestre. Doctor Rodrigo Lara Restrepo, dos preguntas en una. Primero, el grueso de sus estudios han sido en Suiza, en Francia, en Reino Unido. Usted se viene para Colombia con el ánimo de estudiar sociología en la Universidad Nacional, pero terminó estudiando Derecho. ¿Qué pasó ahí? Esa es una muy buena pregunta, Nelson. Usted investiga muy bien. Yo, cuando muere mi papá, yo tenía 8 años y salimos inmediatamente del país y viví en Suiza mucho tiempo, país al que yo le tengo mucho cariño y una gran deuda de gratitud. Estuve también en el Reino Unido, en efecto, 2 años en un internado, y cuando ya llegaron los 17, 18 años me entró una gran angustia existencial. ¿Yo qué voy a hacer de mi vida? Porque yo siempre, desde muy pequeño, me he inclinado por los asuntos públicos. A mí me gustaba mucho lo que hacía mi papá y trataba de acompañarlo mucho cuando estaba pequeño y me interesaba mucho por los asuntos públicos. Mi papá decía, el mayor va a ser político porque tiene la vocación, el segundo va a ser pirata y el tercero va a ser cura. Y más o menos... ¿Y usted iba a ser el cura? No, yo soy el mayor. El mayor, político, que lleva la vena. Pero porque me vio la santidad. No, eso dice. Oiga, no conozco un político santo, senador. Sí. Como decía un dicho, ¿no? Decía un dicho, un amigo que estaba conformando una lista al consejo y le criticaron que porque metió una gente muy cuestionada. Y dije, mire, yo hice el tour de todas las iglesias, fui a todos los seminarios, fui a todas las abadías y no encontré un solo candidato. Esto fue lo que encontré el miércoles. Así, doctor, la otra pregunta es la siguiente. Usted participa en un cargo dentro del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero dicen y se rumora en los medios que se retira y renuncia del cargo cuando se entera de que Uribe y José Obdulio Gaviria y el secretario de prensa, que era César Mauricio Velázquez, le habían ocultado información acerca de la investigación del asesinato de su padre. ¿Eso es cierto? Sí, porque para ese entonces salió un artículo en el Miami Herald, publicado por Gerardo Reyes, en donde hablaba sobre el hallazgo de un helicóptero presuntamente de la familia del expresidente en Tranquilandia. Y ellos al mismo tiempo tenían acceso a piezas del expediente, de la investigación del asesinato de mi padre, en donde mencionaban básicamente una declaración de una tía mía. Y yo no conocía ese expediente en ese entonces. Ese expediente estuvo mucho tiempo perdido y yo lo estaba buscando por todas partes. Lo encontró primero Gerardo, que es un gran investigador, y esa información o ese derecho de petición llegó allá a Palacio y nunca me lo quisieron mostrar. Eso y otras razones adicionales. Digamos que esto fue la gota que rebosó la copa. Pero pues sí, eso ocurrió en efecto y eso fue así. Y senador, ese proyecto de Fundación Juntos, ¿quién lo está acompañando a hoy? Bueno, este es un proyecto en donde hemos venido vinculando a académicos, hemos venido vinculando profesores de diferentes facultades y ha venido creciendo. Hicimos un primer foro sobre seguridad muy interesante. Vinieron tal vez algunas de las mentes más brillantes del país en
en estos asuntos de seguridad, y pronto vamos a hacer una mesa redonda con unos exmilitares venezolanos para entender lo que está pasando del otro lado de la frontera. Es un tema, yo creo que es bien interesante y muy delicado, muy complejo. Hay una nueva configuración del ejército venezolano. Están creando unas brigadas mixtas en donde mezclan de alguna manera capacidad bélica del ejército venezolano con grupos irregulares. Y bueno, yo creo que todo esto necesita una reflexión muy profunda. Lleva 20 años esa organización. Esa sí, mezcla lleva 20 años. Sí, lo que me dicen que ha cambiado es que están creando ya unos comandos unificados a nivel de batallón. Ya tienen 3, y en Apure, en Zulia, y van a crear 2 más, básicamente. Es un ejemplo, digamos, de algunos asuntos que están ocurriendo y que quiero básicamente discutirlos con mucha profundidad para entender bien de qué se trata el asunto. De pronto le vamos a preguntar algo sobre las relaciones con Venezuela, pero conocí que usted está interesado en un proyecto de ley donde va en contravía de la senadora Paloma por las circunstancias de facilitar o no facilitar el porte de armas. ¿Qué es lo que está liderando o qué es lo que está proyectando, senador? Bueno, a mí me preocupa muchísimo que se flexibilice o se liberalice el porte de armas, porque al fin y al cabo, pues las personas, un padre de clase media debe ser, o su seguridad y la de su familia la debe garantizar el Estado, que tiene el monopolio del porte de armas. No se puede pensar en privatizar la seguridad y que cada quien haga justicia de propia mano. Me parece que flexibilizar el porte de armas en últimas termina facilitando el acceso a las armas por parte de los bandidos y los delincuentes. Entonces yo creo que es mejor endurecer este criterio, establecer una presunción de porte ilegal de armas para quien haya obtenido hace unos años, por ejemplo, un salvoconducto y no lo haya renovado. Eso pasó mucho en los años 80, en donde, por ejemplo, grupos delincuenciales tenían sus cuerpos de seguridad, tenían sus permisos de porte de armas, y muchas de esas armas no se saben hoy en dónde están, muchos de esos permisos no han sido actualizados. En segundo lugar, creo que es importante, por ejemplo, pedir una póliza para la adquisición de estas armas o el otorgamiento de esos permisos, de tal manera que se haga un estudio completo, psicológico y de antecedentes de la persona que la va a adquirir. Entonces, me parece que esto es mucho mejor a la flexibilización de las armas, y yo creo que lo que tenemos que hacer es recoger gran parte de esas armas que están hoy dando vueltas por las calles y que terminan siendo usadas para matar, amedrentar y robar. En eso tiene cierto valor y cierta importancia, pero le voy a recordar con todo el respeto, senador, que Colombia está rodeado por Venezuela, Bolivia, Ecuador y unos países que han sido bastante astutos en esa metodología de ir a la comunidad desarmándola. Venezuela, yo recuerdo perfectamente, porque es que nosotros los cubuteños tenemos más frescas las ideas de lo que sucedió y sucede en Venezuela que los del interior del país. El presidente Chávez, en su administración, fue muy astuto y dijo, hay que desarmar el país, no podemos tener ciudadanos armados, y les dio televisores, planchas, licuadoras y toda esa cosa, y todo el mundo llegó como un borrego y entregó sus armas. Y después dijo, hay que acabar la policía, ¿no? Y ahí están las consecuencias hoy. Un pueblo que no ha podido rebelarse, no ha podido lograr el objetivo porque no tienen ni caucheras. Claro. O sea, cuando uno va, yo por lo menos yo tengo mi arma con salvoconducto y vigente, y eso lo tengo guardado hace 30 y pico de años y nunca lo he usado. Pero es indispensable que el que tiene permiso de porte, pues si va a ir a algún sitio o lo que sea, pues lo pueda portar. Es que eso no tiene ninguna razón que a usted le den porte de armas para que lo tenga en una gaveta o lo tenga debajo de la cama. Pero sí, en eso hay que tener mucha prudencia porque los gobiernos van cambiando y van pensando y se van acomodando. Y ese ejemplo de Venezuela lo tengo yo muy presente porque cuando empezamos a escuchar los que estudiamos en Pamplona, que estudiamos fue con venezolanos en esa época,
y uno los encuentra hoy todos arruinados, profesionales que no tienen mañana, que llaman a cucuteños o a antioqueños para que les colaboren con mercado, ahora con la dificultad que no pueden ir al puente, porque yo al puente le llevaba gente comida. Después de que eran los ricos en los años 70 y andaban en Mercedes-Benz en Pamplona. Por eso debemos pensar los colombianos que si esa legislación se da, ¿no? Hay que observar también qué ha pasado alrededor de Colombia, porque nosotros estamos en el centro de una mina que nos puede explotar. Entonces, con todo el respeto, senador, si bien es cierto, no soy partidario que todo el mundo esté armado. Sí es bien cierto que la legislación hay que adoptarla a un país que tiene muchos problemas. Aquí este país está armado, medio país, y la mitad de ese medio país no tiene salvoconductos y pues, pruebas de todo lo que tenemos de izquierda, de paramilitares y etcétera, etcétera. No. Por eso quería conocer su punto de vista. No, es que este no es un proyecto que prohíba completamente el porte de armas. Yo soy liberal, digamos, no soy amigo de ese tipo de imposiciones. Y todos somos liberales en este programa. Muy bien. Pero yo sí creo que quien tenga un arma tiene que tenerla con papeles y perfectamente legalizada. Y su permiso debe ser actualizado, porque si hay algo importante es que el gobierno tenga un registro de las armas que existen en el país y que éstas tengan un correspondiente permiso y que la persona que la tenga sea apta para portar un arma, porque las armas no son juguetes, son cosas muy peligrosas. Yo no pretendo confiscarlas ni prohibir su porte, sino hacerlo de alguna forma más reglamentarlo. Exactamente. Mire, a mí no me gustan las armas, pero yo he portado armas. He portado armas en 2007, 2008, cuando iba a zona rural del Huila, en donde el tema de las FARC y de la Teófilo Forero era terrible. Y pues, bueno, no tenía alternativa distinta a la de estar armado. Pero solamente lo hacía cuando iba a zona rural y dormía con el arma en los pueblos, porque pues, era muy peligroso. Pero ya pasó el problema y devolví esas armas. Pero bueno, es mi punto de vista. Pero yo no le puedo prohibir a una persona que tenga un arma en determinadas circunstancias. Lo que pasa es que eso debe reglamentarse muy bien. Y debe haber una presunción de porte ilegal para el que no la regularice. Ese es el punto de vista y entiendo perfectamente. Me parece bien. Bueno, todos los programas tienen las secuencias de la publicidad. Vamos a ir a unos cortes comerciales, senador, y ya continuamos con el honorable senador Rodrigo Lara Restrepo. Usted está viendo El tiempo es tuyo. Debes hacer que cada segundo cuente. Desafía lo establecido. Reinventa tu rutina. Sacrificio es sudar hasta la última gota. Agua Nice refresca mis días. Gira, rueda y gana. Realiza giros desde 50,000 pesos en los puntos de apuestas Cúcuta 75 y gana una espectacular motocicleta y patinetas eléctricas. Gira, rueda y gana. Giros desde norte de Santander para toda Colombia. Visita www.apuestascucuta75.com. Los Arrieros. Los Arrieros. Compra hoy Triple Play con internet de hasta 300 megas y paga en mayo. Activa 3 meses de cortesía de Amazon Prime Video. Marca numeral 503 o ingresa a tigo.co.
Automarcol tiene 9 años construyendo confianza a los norte santanderianos. Ese concesionario multimarcas más grande de la ciudad. A través de su portafolio brinda a sus clientes vehículos de última tecnología e innovación donde resaltan la seguridad y el confort de los diseños de sus marcas. Visítanos en la Avenida Libertadores, número 2-160, Zona Franca Cúcuta, diagonal a Unicentro. Ya son muchos los millones que hemos entregado. Por estar al día en su factura han ganado. Sorteos millonarios. Sorteos millonarios. Cada día te esfuerzas por hacer realidad tus sueños y con nuestras múltiples opciones de ahorro y crédito, paso a paso construyes el futuro que deseas. Financiera como Ultrasan. Usted está viendo Continuamos en Primera Página por ATN Televisión y por Radio Lemas de Colombia. Nelson Ramiro, el Bueno, senador lo escucha. Sí, señor. Mire, doctor Rodrigo Lara Restrepo, pues visualizando los antecedentes histórico-personales, observa uno que usted se especializa en Derecho Minero y Petrolero en el Externado de Colombia. Se graduó en el 2013 y luego entra en las comunicaciones como presidente de Asomóvil y ha sido colega nuestro en la W Radio. ¿Qué nos lleva a esa motivación por las comunicaciones y ese espíritu petrolero? Bueno, lo del espíritu petrolero, la verdad, esa no fue mi maestría principal, fue una especialización. La hice hace relativamente poco tiempo, hace unos 6, 7 años, hace unos 8 años. Y la hice un poco por pura cultura general. Y yo no tuve una pequeña actividad minera. Lo que pasa es que a mí me robaron, yo cumplí un poco con un consejo que me dio el maestro Inestroso, yo soy abogado de la Universidad Externado, y él me dijo, mire, hasta los 30 años no haga política. Usted va a ser político, estudie y fórmese. Entonces, hasta los 29 hice mi maestría en Francia, y una especialización también allá, y luego regresé y fui profesor universitario en el Externado, y a los 30 años me lancé a la política. La primera elección perdí, me lancé al Senado, un salto hacia el vacío muy loco, no me faltó mucho, pero perdí. Y luego entré... Pero aprendió. Pero doctor, sacar 16.872 votos, yo recuerdo que aquí un senador decía que el que pusiera 10 votos había que hacerlo compadre. Sí. Porque es que sacar a elegir 18.000 personas, almas, eso tiene que tener motivación. Sí, no alcanzó, pero se hizo notorio. Me hizo bien, me fue bien, aprendí cómo son las elecciones y entré. Al final yo entré 2 años y medio porque yo quedé muy cerca y Germán Vargas renunció, se fue y yo entré. Estuve 2 años y medio. Y ahí fue cuando yo aspiré y ahí gané. Ahí saqué... no recuerdo, casi 50.000 votos, 47.000 votos y gané ampliamente, pero me robaron esas elecciones en el Consejo Nacional Electoral. Primero me las robaron en Soledad, porque pues el día de las elecciones yo gané con una diferencia como de 7.000 votos y el día prácticamente posesionarnos me los descontaron en el Consejo Electoral y me ganaron por 13 votos de un puesto de Carmen de Bolívar. Entonces, pues me robaron eso, viví en carne propia lo que es la corrupción y que lo expolien a uno. Entonces me dediqué al sector privado, pero eso fueron 4 años. Y en el primer año dijo, bueno, yo tengo una cantidad de tiempo, tengo que ver cómo pago estas deudas. Hice un pequeño negocio minero y pagué unas deudas porque estaba reportado, estaba quebrado. Me metí a estudiar Derecho Minero Petrolero porque pues me había interesado en el tema por ese pequeño negocio que hice. Y cuando terminé me metí a trabajar en el sector de las telecomunicaciones. Manejé el gremio de las compañías de telefonía móvil, Asomóvil. Y ahí pagaban muy bien y ahí ya terminé de pagar mis deudas y otra vez pude salir a flote después de esos años de quiebra y de reporte en Data Crédito. Pero me volvió a quitar el bicho. Me volvió a meter a la política después, viviendo muy bien y muy tranquilo. Pero mire usted, senador,
mientras hay muchos senadores que van al Congreso a dormir. Sí, Ramiro. Bueno, mientras Nelson Ramiro entra otra vez al programa, tiene problemas de comunicación, acaba de manifestar el senador que usted... ¿Sí, Nelson Ramiro? Sí, finalmente todas esas leyes, ¿cuál de ellas, porque fue inspirador de muchas normativas, cuál de todas ellas le produjo más satisfacción y cree usted que haya obtenido un resultado en la sociedad de manera exitosa? Son leyes muy sociales. Mire, una muy reciente que ha generado mucha satisfacción en las ciudades de Colombia es la que prohíbe el porte y consumo de droga en los parques, en los perímetros de los colegios, en las zonas comunes de los conjuntos residenciales y en los polideportivos. Esa es una ley que sin criminalizar, porque yo no puedo criminalizar una enfermedad que es el consumo, sí le permite a la policía confiscar incluso la dosis mínima si se porta o se consume en un parque. Entonces le devolvimos los parques a las familias, que es, pues, es su único lugar de esparcimiento para millones de colombianos. La ley de donación de órganos. Yo le contaba a mi señora el otro día y le dije, mire, si yo no vuelvo a la política, me voy tranquilo con mi ley de donación de órganos. Porque es una ley que gracias a ella se salvan todos los días 1,5 personas. Es decir, en promedio entre 1 y 1,5 personas se están salvando en promedio todos los días. Maravilloso. Entonces yo me digo, yo puedo dormir ya tranquila porque puedo decir que, digamos, todos los días hay una persona que salva su vida, hay una familia que ve que su ser consigue un órgano. Entonces yo con esa ley quedé muy contento. También hay una ley que, por ejemplo, castiga a los malos hijos. Ampliamos la libertad testamentaria, le permitimos a la gente ahorita disponer con mucho más libertad de su masa sucesoral, de su acervo, básicamente. Y también de declarar indignos de heredar a los hijos, por ejemplo, que maltratan a sus padres, que los sacan de su casa, los dejan en un hospital para quedarse con la casita de los papás. Hay una ley, por ejemplo, las leyes del ICETEX, de ellas me siento muy orgulloso, eliminamos el cobro prejurídico en los créditos del ICETEX. Y hay una ley muy bonita que este gobierno no ha implementado y es una que crea la cuota proporcional al ingreso. Es decir, un muchacho hoy sale de la universidad y cuando tiene suerte consigue un empleo por 1.300.000, 1.400.000 pesos, cuando tiene suerte. Oiga, y los tipos del ICETEX le cobran 500.000 pesos, 450.000 pesos mensuales de cuota. Ese muchacho se está ganando un mínimo, menos de un mínimo, porque tiene que pagar el ICETEX durante 10, 15, 20 años. Entonces dijimos, no, la cuota tiene que ser proporcional a lo que gana el muchacho. Si se gana 1.200.000 no puede pagar más de 200.000 pesos, por Dios, no lo vuelvan esclavo de una deuda. Y si pierde su empleo, se congela también esa deuda. Esa ley la sacamos y me siento muy orgulloso de ella. Y ahorita voy con más leyes. Hay una justamente que tiene que ver con Venezuela, que crea una lista, básicamente le permite al gobierno crear una lista de miembros del régimen de Venezuela, de tal manera que el hecho de entrar a esa lista le permite al gobierno, con medidas extraordinarias, hacer un rastreo de los bienes que estén ligados al patrimonio de estas personas y congelarlos como sanción, porque yo creo que aquí tiene que haber mucha presión, porque esta es una dictadura oprobiosa, pero tienen que ser sanciones inteligentes. Yo no puedo condenar a todo un pueblo con sanciones a que se muera de hambre, porque al mismo tiempo estoy condenando la economía de Colombia y la economía del norte de Santander. Pero yo sí tengo que ser muy preciso y saber a dónde llegan mis sanciones y dónde le duele a esos generales amigos del narcotráfico. ¿Qué es lo que les duele? Pues el bolsillo. ¿Y dónde lavan la plata? Pues aquí en Colombia, porque la plata que ellos obtienen de la corrupción o del oro o del narcotráfico, pues la pueden cambiar en las casas de cambio de Cúcuta. Ellos no pueden montar toda esa plata y mandarla para Turquía, mandarla para Rusia, mandarla para Irán, que se les pierde. En cambio aquí cambian la plata en las casas de cambio de Cúcuta y les queda muy fácil invertir eso en Medellín, en Cartagena, en Bogotá, en apartamentos, en taxis, en fin, en mil cosas. Ahí es donde les duele y con esas herramientas el gobierno puede obtener muchas cosas de ellos, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que hoy hicieron de Venezuela, que es un santuario del ELN, santuario de una cantidad de bandidos que desde allá preparan operaciones terroristas aquí en el país. Pues, senador, ya que usted nos comentó que era especialista en derecho minero, debe conocer bastante del poder económico
¿de dónde viene? De Venezuela. Nosotros los nortesantandereanos, especialmente los cucuteños, estamos haciendo un esfuerzo grande de que el gobierno nacional entienda que necesitamos que los puentes que colindan con Venezuela al menos se vuelvan peatonales, porque es la única manera de que migración pueda hacer un control verdadero y real de lo que está entrando y está saliendo, porque es que aquí hay muchos kilómetros de trocha. Entonces, además de que cuando pueden o quieren, tienen que darles plata por el puente, y cuando no, por las trochas, y la comunidad pues tiene que venir a buscar. En Cúcuta hay 500 droguerías hoy por lo menos, supermercados en cada esquina. Eso es una economía mentirosa para la ciudad, porque no se queda aquí nada. Los supermercados no son de los cucuteños, son de los empresarios poderosos del país, pero necesitamos es que en el Congreso de la República haya alguien que le diga al gobierno nacional, porque le hemos dicho a los dirigentes de la ciudad, a los nuestros congresistas, que hay que luchar porque nos abran la frontera, así sea peatonalmente, porque si no, esto se va a volver una bomba de tiempo terrible. Aquí no sabemos quién está en Cúcuta. No, totalmente de acuerdo. Es que yo creo que la política hacia Venezuela ha sido equivocada. Yo cuando fui presidente de la Cámara organicé en Cúcuta el encuentro, no sé si ustedes de pronto recuerdan, con la Asamblea Nacional de Venezuela, un encuentro entre el Congreso de la República de Colombia y la Asamblea de Venezuela para discutir muchos de estos problemas. Y ahí entendí que las sanciones contra Venezuela deben ser sanciones inteligentes. No pueden ser sanciones básicamente con escopeta de regadera. Tienen que ser sanciones inteligentes, porque nosotros tenemos mucho que perder. Si yo vivo en Chile, o yo soy Chile, o yo soy Estados Unidos, pues esas sanciones pues que empobrezcan y totalmente a un país, pues tiene una reprobación moral, pero no me afectan en un país. Aquí me llegarán unos cuantos venezolanos a la Florida, pero llegan los ricos. Al que nos afecta es a nosotros, que era nuestro primer socio comercial. Y nos tenemos regiones enteras, como Norte de Santander, que dependen de Venezuela o del comercio con Venezuela. Norte de Santander, Cúcuta tiene su corazón en Colombia, pero su cordón umbilical, su cordón económico umbilical está ligado a Venezuela. Es el ferrocarril de ustedes ligaba primero a Maracaibo que el interior del país. Claro, es decir, el puerto es Maracaibo, el primer automóvil entró por Maracaibo, todo entraba por Maracaibo, es una región completamente compenetrada con Venezuela, y este es un país compenetrado con Venezuela. Entonces, pretender asumir una posición hirsuta y a ultranza, pues nos termina perjudicando a nosotros mismos. Pero es que como esto es un gobierno que no es consciente de dónde reside realmente el interés superior del país, pues se permite este tipo de políticas absolutamente ciegas, torpes e insensatas. Es decir, cuando uno comparte una frontera e intereses económicos, uno tiene la obligación, no de convivir porque uno no convive con el enemigo, pero sí de cohabitar. Cohabitar. ¿Y cómo cohabito yo? Pues básicamente con reglas básicas y mínimas de entendimiento y en una forma pragmática de encontrar el interés recíproco. Pero no, el gobierno en su improvisación, un poco en su inmadurez, pues no lo entendió y tiene hoy quebrada la mitad del comercio y de la economía de Norte de Santander y viviendo esta tragedia humanitaria. Es que el peso grande de la crisis humanitaria venezolana la carga una región del país que se llama Norte de Santander. En el Erasmo Meosna el 60% de los nacimientos son de venezolanas. Yo he visto esa situación del puente. Entonces yo soy de la tesis de que hay que apuntarle a los jerarcas de ese régimen, hay que encontrarles la plata, saber en dónde están sus apartamentos, en dónde viven sus familiares, en dónde viven sus seres queridos de todo, y aquí en Colombia, y empezar a presionarlos quirúrgicamente. Usted me tiene allá al tipo del ELN, usted le sirve de apoyo al bandido de Santrich. Perfecto, aquí están sus bienes, señor general. Esa es una forma de presionar de manera inteligente la relación con un régimen como el venezolano, que es tan complejo y que solo entiende de alguna manera este tipo de expresiones y de políticas muy precisas. Pues el agravante que en Venezuela se puede llamar Pedro Pataquiva y en Colombia se puede llamar Carlos Rodríguez, porque traen registros, ¿no?, válidos, verdaderos, pero registros de otras personas que ahí hay 5 millones de colombianos, o hubo 5 millones que tuvieron sus hijos, se dejaron los registros y aquí vinieron y
En Venezuela tienen 52 años y en Colombia 43, pero tienen cédula colombiana. Eso es más delicado que cualquier cosa, Nelson Ramiro. Pues mire, doctor Rodrigo Lara Restrepo, haciendo un análisis histórico procedimental de lo que ha sido el ejercicio de su vida pública, uno observa con apasionamiento de que ha sido usted un apóstol de las buenas costumbres y de la prevención de la corrupción, en donde precisamente ha inspirado a que los ciudadanos participen en el control de los procesos y en la ejecución de las obras, de los programas que se hacen con dineros públicos en sus municipios. Esto lo lleva a usted a ser en un periodo de gobierno SAR anticorrupción, en donde llevó investigaciones contra funcionarios de Invías, contra empresas públicas municipales de Armenia, la misma de Neiva. ¿Todavía mantiene usted la postura y la credibilidad de que en Colombia el flagelo más grande es la corrupción, doctor? Sí, es un flagelo muy grande porque es la perversión de la acción pública, es la privatización de la acción pública. Pero creo que esto no se resuelve solamente con derecho penal. Es un problema estructural, o llamémoslo así, sistémico. Es básicamente la posibilidad, la competencia política es muy álgida. La competencia política es solitaria, es difícil, es supremamente competitiva. Y si esa competencia política permite que sus actores, los políticos, le echen mano a la administración pública en un país con tantas necesidades materiales, pues van a terminar orientando la administración pública a sus necesidades de competencia electoral. Esa es la raíz o la matriz de la corrupción. ¿Y eso cómo se evita? Simplemente estableciendo sistemas muy estrictos y muy exigentes en cuanto a formación y mérito de carrera administrativa. Es que aquí la carrera administrativa existe para los cargos medios y bajos, que es donde funciona peor. Pero en los cargos más importantes, no me refiero a los políticos, sino los cargos administrativos más importantes, son todos de libre nombramiento y remoción. Y son libre nombramiento y remoción por parte de políticos que ponen a sus fichas y luego lo instrumentalizan para su carrera electoral. Ahí nace la corrupción. Este problema existía en Estados Unidos, existía en Inglaterra, existía en Francia, de la misma manera como existe acá. ¿Cómo lo corrigieron? Quitándole a los políticos la posibilidad de nombrar a sus amigos en la administración pública. ¿Quiere decir que eso es uno de sus proyectos si llega a ser presidente de la República? Absolutamente. Nosotros tenemos un gran reto, que es la modernización del Estado colombiano. Y esa es una modernización que básicamente significa crear un aparato de carrera administrativa completamente impermeable a las presiones políticas. El político llega, orienta, da línea porque es elegido democráticamente, pero su aparato burocrático tiene que ser producto del mérito, tiene que ser producto de la capacidad de las clases medias de este país, demostrada en exámenes de llegar a esos cargos, de permanecer y de servirle al Estado. Es decir, la lealtad de un funcionario tiene que ser con el Estado y el interés superior del país, no con la suerte electoral del señor político. Bueno, tenemos hoy como invitado especial al senador Rodrigo Lara Restrepo, pero tenemos también compromisos comerciales y vamos a pasar a ellos en un momento. Usted está viendo. Porque pensamos en su comodidad y tranquilidad, nuestra app se ha repotenciado. Ahora puede disfrutar de nuestros servicios como reportar sin conexión a datos, daños y fraudes del servicio, consultar información sobre su estado de cuenta e historial de pagos, descargar la factura de servicio, identificar los puntos de pago y de atención que tenemos cerca a su actual ubicación, chatear con nuestros asesores, acceder a nuestras redes sociales y conocer nuestras últimas noticias y eventos programados, realizar pagos y abonos a la factura, verificar las visitas programadas de nuestros funcionarios a su domicilio, entre otras funciones más. A partir de este 1 de abril, elimina nuestra versión anterior de la app y descárgala nuevamente para disfrutar de nuestros nuevos beneficios sin costo alguno. Encuéntrala como Aguas Capital Cúcuta SASP.
El tiempo es tuyo. Debes hacer que cada segundo cuente. Desafía lo establecido. Reinventa tu rutina. Sacrificio es sudar hasta la última gota. Agua Nice refresca mis días. Gira, rueda y gana. Realiza giros desde 50,000 pesos en los puntos de apuestas Cúcuta 75 y gana una espectacular motocicleta y patinetas eléctricas. Gira, rueda y gana. Giros desde norte de Santander para toda Colombia. Visita www.apuestascucuta75.com. Día a día siembras tu presente. El apoyo que necesitas para crecer está cada vez más cerca de ti. Financiera como Ultrasan. 2021, un nuevo año. 365 días de programación. Noticias. Entretenimiento. Deportes. Variedad. En un solo canal. 2021, el año de ATN Televisión. Sintonízanos en los mejores cableoperadores de la región y a nivel nacional en el canal 111 digital de Tigo. ATN Televisión, todo lo nuestro. Usted está viendo Continuamos por ATN Televisión en primera página y por Radio Lemas de Colombia, donde estamos atendiendo la invitación que se le hizo al senador Rodrigo Lara Restrepo. No podemos pasar este programa sin conocer el punto de vista del senador a la reforma constitucional que se está presentando en estos momentos y entra a debate, donde se observa que a la clase media y a la clase baja le va a costar bastante su modus vivendi, y a los pensionados parece que también les van a incrementar sus aportes nada satisfactorios. ¿Qué pensamiento tiene el senador sobre la reforma y qué cree que va a suceder con lo que presentó el ministro y el gobierno nacional? Bueno, dos cosas. ¿Por qué presenta el gobierno esta reforma? Primero que todo, por el fracaso de un modelo económico. Si nosotros observamos, nosotros ya llevamos, con esta sería la sexta reforma tributaria desde 2015. Casi una reforma tributaria por año, porque es un modelo económico que destruyó la empresa, destruyó la industria, ha destruido el valor agregado que genera el campo, que abrió la frontera a importaciones, las importaciones masivas de manera indiscriminada, sin fomentar una industria de valor agregado. Esto ha llevado a una dependencia muy grande hacia las materias primas, y cuando colapsó, digamos, la burbuja o el superciclo de materias primas que se acabó en 2016, pues hemos venido sustituyendo gasto por deuda, deuda por gasto, deuda reemplazando básicamente gasto por crecer, perdón, me equivoqué. Hemos venido básicamente reemplazando la falta de crecimiento de la economía desde el 2016 en adelante por gasto público financiado con deuda, explosivo. Y este gobierno tiene una filosofía de derecha populista, y eso en economía se traduce en lo siguiente. Cuando llegó la oportunidad de hacer la reforma tributaria, la primera reforma tributaria de Iván Duque, ellos aplicaron toda su filosofía. Vamos a intentar cobrarle el IVA a la gente, a la canasta familiar, extender el impuesto de renta a la clase media y profundizar los regalos tributarios a los más ricos de este país, que es básicamente el sector financiero y la construcción, que es además el ámbito económico preferido de los banqueros. Ellos invierten en construcción. Profundizaron el déficit del Estado, abrieron un hueco muy grande para financiar esos regalos tributarios a los más ricos de este país. No pudieron extender el IVA a la canasta familiar, entonces el hueco que abrieron fue muy grande. Llegó la crisis, llegó la pandemia, y el gobierno no le ayudó a los hogares
y no le ayudó a la pequeña y mediana empresa. Eso hizo que tengamos la tasa de desempleo más alta de América Latina, que en Colombia la economía haya caído 8 puntos, mientras que en Brasil cayó 4. Y eso obviamente desfinanció aún más al Estado colombiano. Eso sí, el gobierno fue generoso con los bancos y con los más ricos de este país. Ahora el hueco es de 90 billones. Están enfrentando muchas dificultades económicas y necesitan plata para la mermelada. Necesitan dinero para financiar las elecciones a partir de junio. Para ese dinero necesitan endeudarse, pero para endeudarse tienen que mostrarle a los banqueros o a los fondos, básicamente, que le están sacando plata a la clase media, a los sectores populares y que van a tener cómo pagar. Y necesitan endeudarse en junio para comprar el voto con una política social de mínimos, esos programitas de 150.000, 140.000 pesos que no le ayudan a la gente a salir de la pobreza, que es casi lo que cuesta comprar un voto. Y segundo, necesitan mermelada para los políticos. Por eso quieren unificar las elecciones presidenciales con las parlamentarias. Por eso quieren eliminar la ley de garantías, porque creen que con esa mermelada que le van a dar los congresistas pueden apalancar la próxima candidatura presidencial y garantizar la continuidad de este gobierno de derecha populista en el candidato del Centro Democrático. Nelson Ramiro. Bueno, mire usted, le voy a hacer la pregunta espinosa, doctor, y si lo compromete, pues puede no contestármela. Dicen los analistas y politólogos que el problema de la criminalidad en Colombia, más que todo en Colombia, es eminentemente económica, porque somos muchísimos los que tenemos poquito y son poquitos los que tienen muchísimo. La riqueza está mal repartida. ¿Cree usted que esta gubernatura de estas democracias incipientes le den la oportunidad a la clase pobre de participar de la riqueza de Colombia? ¿No cree usted que le están dando paso estos gobiernos que se llaman de ultraderecha a que la izquierda entre tranquilamente y se vuelvan jefe de debate de ellos? Claro, Petro para ganar, Petro ya está en segunda vuelta. Esa es una certeza. Él ya copó todo el espacio de izquierda y está en segunda vuelta. ¿Y qué necesita Petro para ganar? Que el candidato de Uribe pase a segunda vuelta. Ese es todo el cálculo político que hacen en el petrismo. Nosotros ya estamos en segunda vuelta, dicen los petristas. Necesitamos sí o sí al candidato de Uribe en segunda vuelta y ojalá sea el hijo del expresidente Uribe Tomás. Eso es lo que ellos básicamente ven como su escenario ideal para ganar. Y es normal. Señor. O sea, vamos a tener un inexperto de presidente o un exalcalde malo de presidente. ¿Cuál de los dos? No, yo no creo que el Centro Democrático pase a segunda vuelta. El Centro Democrático perdió el corazón de los colombianos. Sí, claro. Perdió el corazón de los colombianos. Ellos, los colombianos, se dieron cuenta que hacen populismo de derecha, son populistas de derecha y que asustan a la gente todo el día, que ojo con el 2022, que el castrochavismo, que Cuba, que aquí, que allá, para aturdir a la gente y gobernar como Robin Hood al revés. Le quitan al pobre, a la clase media, para darle al más rico. Y la gente se dio cuenta. ¿A qué le teme el Centro Democrático? ¿A qué le teme el candidato del gobierno? Que surja una alternativa de tipo liberal, es decir, que no sea de izquierda, sino liberal, con un credo liberal muy fuerte, Estado, Derecho, economía de mercado, separación de poderes, pero con una agenda profundamente reformista y con un principio de solidaridad que gobierne para la mayoría, que gobierne para la clase media de este país, que es la gran mayoría de los colombianos. Con ese el Centro Democrático no pasa a segunda vuelta. ¿Y usted cree que Petro llega a segunda vuelta sin el respaldo seguro? Porque es que se dice que el alcalde de Medellín ya no está con él, que el alcalde de Bogotá no está con él, que el alcalde de Cali no está con él. O sea, todos esos de izquierda que entraron a administrar con el disfraz de que son demócratas, pero no socialistas, y todos los que se le han retirado, ¿cree que va a ser fácil esa posibilidad? Depende.
por ejemplo, el alcalde de Cali y la alcaldesa de Bogotá no quieren estar con Petro. Pero si les toca escoger entre Petro y el candidato de Uribe, se van con Petro y gana Petro. Pero está Robledo. Robledo al final le toca irse con Petro, no tiene más alternativa, no se va a ir con el hijo de Uribe. Pero lo veo como derrotado, senador, porque si estamos montando un grupo político, todas estas cosas ya estamos poniendo a jugar en el partido final. No, lo que estoy diciendo es que el Centro Democrático no va a pasar. El Centro Democrático no va a pasar a segunda vuelta. Eso sí se lo puedo casi que hoy escriturar, porque ellos necesitan esa dicotomía izquierda-derecha para poder pasar, pero desde que surja una alternativa que no sea de izquierda, pero que sí sea reformista, es decir, que sea socialdemócrata, ellos pierden su discurso, porque ellos solo saben hacer dos cosas: etiquetar a la gente de izquierda o en último caso de santistas. Ellos solo saben hacer eso. Todos son izquierda menos nosotros, o son santistas menos nosotros. Unas preguntas cortas, pues unas respuestas cortas. ¿Cree usted, senador, que si gana Petro nos volvemos castrochavistas? Pues lo que pasa es que son marxistas, es decir, su filosofía es marxista y los marxistas no creen en la democracia liberal. Nosotros tenemos un credo y es la democracia liberal, que es un procedimiento. Los marxistas no piensan procedimentalmente. Nuestro procedimiento es que hay elecciones, se respetan unas reglas, el Estado de Derecho. No, ellos piensan de una manera finalística, es decir, ellos piensan que van hacia un propósito y ese propósito es realizar el socialismo. Y la democracia es un estorbo, porque ellos creen que hay que realizar el socialismo, porque son marxistas. Entonces, obviamente que van, como tanto Robledo como Petro son marxistas. Ellos van hacia la realización del socialismo. Lo que pasa es que varían las estrategias o los caminos, pero todos van hacia el mismo punto. Bueno, senador, gracias por participar. 30 segundos tiene para que se despida de los cucuteños y de la audiencia nacional que tenemos, porque este programa lo ven en todo el norte de Santander y por las redes sociales, y le agradecemos mucho su participación. ¿Qué mensaje le envía un vocero de la capital a este recóndito sector como el norte de Santander? Bueno, no, yo, primero que todo a ustedes, un agradecimiento muy sincero por esta amable invitación y por este rato tan agradable. Un saludo a Ricardo, por favor. Y al norte de Santander, un saludo de afecto y de cariño. Yo sé y yo entiendo lo que han sufrido y lo que están sufriendo hoy con esta situación del cierre de la frontera y el colapso de Venezuela. Y la verdad es que el gobierno nacional, no solo también el anterior, han estado francamente y están en deuda con el departamento. La carga que están teniendo que vivir y sufrir es muy grande. Y yo creo que esto nos obliga absolutamente a plantear una estrategia mucho más inteligente hacia el régimen del señor Maduro. Nosotros no podemos seguir cargando con todo el peso de la tragedia venezolana, producto de ese gobierno espantoso, pero también de unas sanciones indiscriminadas. Nosotros como Colombia y como norte de Santander no podemos seguir cargando con este precio tan alto. Solidaridad, y ojalá tenga yo la oportunidad un día de cambiar estos paradigmas y de ayudarle a la región a volver a ser una de las regiones más prósperas de este país. Muchas gracias, senador, por haber participado con nosotros. Nos comprometemos a volverlo a invitar en próximos meses para volver a conocer cómo va mejorando sus proyectos de ley, su trabajo legislativo, y a todos los televidentes y radioescuchas de Radio Lima de Colombia. Gracias por estar con nosotros. Gracias, y si Dios quiere, nos vemos mañana en punto de las 6 por ATN Televisión en Primera Página. Gracias, Rodrigo. Conexión Red Digital, solo por ATN Televisión, todo lo nuestro.